de todas las teorías. Ya, y bueno, hablamos como para poder ir recordando. Recuerda que en el aprendizaje existen dos formas de enfocar el aprendizaje, uno conductista y el otro cognitivista. El que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser teorías que corresponden al conductismo, ¿ya? No olvides, esos son los dos enfoques, ¿no? Por un lado está el enfoque conductista que determina, menciona que el aprendizaje es un cambio de conducta, producto de la experiencia o la práctica que tiene el sujeto, ¿no? Y se basa en este modelo, ER. En cambio, el enfoque cognitivo define el aprendizaje como un proceso interno donde el aprendiz activamente elabora sus propios conocimientos en base a los procesos de percepción, memoria y pensamiento, ¿no? El esquema que ellos van a manejar es estímulo, organismo y respuesta, ¿no? El EOR, ¿no? Donde se desarrolla el aprendizaje es en el organismo, ¿no? Aquí es donde se desarrolla el aprendizaje. ¿Qué más debemos recordar? Recuerda los tipos de aprendizaje que hay, ¿no? Aprendizaje motor, afectivo, cognitivo y aprendizaje social. Bien, ahora entramos a ver las distintas teorías acerca del aprendizaje, pero ¿desde qué aspecto, profe? Desde el aspecto conductual. Sí, estoy presentando la pantalla, ¿no? Por si acaso digo, a ver. Sí. Ya. Ujú. Ya. Muy bien. Continuamos, ¿ya? Continuamos. Entonces, una de las primeras teorías en desarrollarse es el condicionamiento clásico, ¿no? El condicionamiento clásico de Pavlov, que bueno, no estaba, no estaba, ¿no? Todavía, o en todo caso, no había desarrollado una teoría en función del aprendizaje. En realidad, lo que estaba haciendo Pavlov era estudiar el funcionamiento del sistema digestivo de los perros, ¿no? Y bueno, a partir de esa situación se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, ¿ya? De que el perro se había condicionado. Entonces, más adelante vamos a explicar cómo se ve ese condicionamiento. Iván Pavlov, Premio Nobel 1904, condicionamiento clásico. Al condicionamiento clásico también se le conoce como el condicionamiento respondiente, ¿no? Clásico o respondiente, es igual. O sea, si en las alternativas de algún examen encuentras el término respondiente, a eso se le llama condicionamiento clásico. Entonces, este principio de adquisición conductual que describe la forma más elemental de aprendizaje desde los organismos inferiores hasta los superiores como el ser humano. O sea, para Pavlov el aprendizaje no es un proceso mental, ¿no? Para Pavlov el aprendizaje es un aprendizaje condicionado y lo que va cambiando es la estructura interna del sistema nervioso, ¿no? Eso es lo que se va modificando. El modelo básico utilizado por Pavlov es conocido como asociación de estímulos. Más adelante vamos a ver justamente esto, ¿no? Porque se presenta conjuntamente dos estímulos para establecer un reflejo condicionado, ¿no? El reflejo o la respuesta refleja es la reacción involuntaria ante un estímulo, como salivar ante la comida, ¿no? Eso es lo que vemos acá, en este ejemplo. Fundamentos del condicionamiento clásico. Entonces, acá observamos, ¿no? De que, si tú te das cuenta, todo lo que es es estímulo. Todo lo que es todo lo que es R es respuesta. ¿Recuerdas que al inicio te dije que el aprendizaje se define de dos maneras? Bueno, según los enfoques, conductista, cognitivista, ¿no?
Entonces, en el caso de Pablo está utilizando el enfoque ER, ¿no? Por eso que justamente acá te dice lo siguiente. Pablo te va a decir de que el principio es de adquisición conductual, o sea, se va a guiar por el conductismo, ¿no? Aunque para ese tiempo todavía el conductismo no se había desarrollado como corriente. Pero él va a sentar las bases de lo que posteriormente se llama pues el conductismo, ¿no? Porque la teoría de Pablo sobre todo es la reflexiología, el reflejo, la respuesta condicionada, ¿no? Entonces, lo que estás viendo de E son estímulos y R son respuestas. Profe, pero ahí veo EI. EI significa estímulo incondicionado. Un estímulo incondicionado me va a dar como respuesta una respuesta incondicionada. Acá el proceso es mecánico, acá no hay pensamiento, no hay memoria, no hay nada de eso. Acá lo que hay un estímulo, frente a un estímulo hay una respuesta, nada más. Entonces la I es incondicionado, la N es neutro y la C es condicionado. Nada más. La I incondicionado, la N neutro y la C condicionado. Estímulo condicionado, la R que te dije, respuesta, respuesta, todo lo que es respuesta, respuesta, condicionada. Y si es I, es incondicionada. Si es N, estímulo neutro. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que descubre Pavlov en este proceso de aprendizaje? Lo siguiente, ¿no? Pavlov estaba estudiando pues el sistema digestivo del animalito, y en eso se da cuenta que, bueno, las primeras veces que su ayudante iba donde el perro miraba la carne, saboreaba la carne y comenzaba a salivar. Pero pasa que, ¿no? En una de esas, Pablo se da cuenta de que el perro comienza a salivar sin que esté la carne ahí. Entonces Pablo se preguntó, ¿cómo es que el perro de un momento a otro haya salivado si no está presente la carne? O sea, qué raro, ¿no? O sea, antes necesitaba de que la carne esté presente ahí delante de él, comerlo, deglutirlo y bueno, pues no tenerlo en la boca y salivar. Pero ahora este perro, sin la necesidad de que esté en la carne, comienza a salivar. ¿Qué ha pasado? Y como cualquier investigador, comienza a indagar en ese aspecto y se da cuenta de que este animalito está salivando debido a que ha escuchado los pasos de su ayudante. O sea que Pablo se da cuenta que cada vez que su ayudante está cerca al perrito, el perro comienza a salivar y se pregunta por qué. Y ahí descubre de que el perrito se había condicionado con las pisadas de su ayudante. ¿Por qué, profesor? El perrito había asociado la presencia de la carne con el sonido de las pisadas que hacía el ayudante de Pablo. Ahí descubre este condicionamiento que se denominó condicionamiento clásico o condicionamiento respondiente. Entonces, acá lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Pavlov se da cuenta de eso y va a cambiar de estímulo. ¿Por qué, profesor? Va a utilizar la comida. Bueno, en este caso vamos a representar con el huesito, ¿no? Porque el huesito le genera salivación. Así como, por ejemplo, podría ser una chica, tu crush, ¿no? Una chica cualquiera, bueno, no voy a decir una chica cualquiera, una chica que te gusta, ¿ya? ¿Qué te genera? Bueno, pues te genera ganas de sacar, no, pavear, ¿no? Por esa chica, ¿ya? Entonces, es igual, ¿no? Para el perrito el huesito, ¿qué cosa es? Es el estímulo incondicionado. ¿Por qué se le llama incondicionado? Porque no necesita de ninguna condición. En otras palabras, es un estímulo natural, ¿no? Que le genera, ¿qué cosa? Salivación. Eso es natural. Entonces, un estímulo incondicionado le va a generar una respuesta condicionada. Digo, incondicionada. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Profesor, suena la campanita. Ajá, campanita, ¿qué le genera? ¿Salivación? Mira, acá no saca la lengua. No le genera nada, pues. La campanita es un estímulo neutro. No le genera absolutamente nada. Bueno, en algunos libros vas a encontrar RO. ¿Qué significa RO? Respuesta de orientación nada más. Es un sonido, ¿no? Pero no le genera lo que le genera el huesito. Acá comienza el proceso del condicionamiento o también conocido como el apareamiento, gente.
¿ya? Condicionamiento o apareamiento. ¿Cómo se llama eso, profe? ¿O cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Pablo inicialmente presentó la carne y luego hizo sonar la campanita, pero se tardó mucho tiempo para condicionar al perrito. Así que estableció primero el estímulo neutro, que sería la campanita que no le generaba nada, y luego de ahí venía lo que era el estímulo incondicionado. A eso se le conoce pues como un proceso de apareamiento. Primero el estímulo neutro, luego el estímulo condicionado. Primero suena la campanita, aparece el huesito. Suena la campanita, aparece el huesito. Suena la campanita, aparece el huesito. Después de varias repeticiones, ¿ya? ¿Qué va a generar en el perrito? Todavía acá hay una RI debido a la presencia de ¿qué? Del huesito. ¿Te das cuenta? Debido a la presencia del huesito, todavía hay salivación. Pero después de haber hecho varias repeticiones, lo que va a hacer el perrito es condicionarse. Ahora, cada vez que escucha la campanita, saliva. Profe, antes no salivaba, claro, ahora saliva. Por eso que este estímulo inicialmente neutro, que no le generaba nada, ahora ya se ha convertido en un estímulo condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque genera la salivación del perrito y a esa salivación se le conoce como respuesta condicionada. Así se desarrolla la teoría de Pavlov. Hay una, ¿no? En otras palabras, en conclusión sería pues un estímulo inicialmente neutro, ya que antes no generaba ninguna respuesta, ahora se ha transformado en un estímulo condicionado debido al apareamiento entre el estímulo neutro más el estímulo condicionado. ¿Ya? ¿Y qué me ha dado de respuesta? Me ha dado una respuesta condicionada. Por favor, rapidito, en el chat, ¿se ha entendido? ¿Está claro? Muy bien, muy bien. Yo creo que hasta ahí ya se puede avanzar, o bueno, se ha entendido. Dime, te escucho. ¿Se alguien ha activado su audio? ¿Nadie? ¿Nadie va a hablar? Ok. Vamos, gente. Si alguien ha activado o quiere decir, tiene que hablar, ¿eh? Porque para poder acelerar, pues, ¿ya? Entonces, hay algunas cositas que de este experimento se van a, como se dice, va a ir generándose. Hay algunas cositas que se van a ir generando. Ejemplo, profesor, ejemplos. Por ejemplo, puede pasar de que el perrito, ya con el tiempo, olvide el sonido de la campanita. O sea, ¿qué pasa si yo sigo tocando la campanita, el perrito saliva? Sigo tocando la campanita, el perrito saliva, pero ya no aparece el huesito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Poco a poco va a ir olvidando. A eso se le llama extinción. O sea que una conducta se puede extinguir. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Suena la campanita y ya no hay huesito ya. O sea, profe, siempre tiene que estar con el... No, pues no siempre. Sino que de vez en cuando, ¿no? Hacer la presencia del huesito como para que el estímulo no desaparezca. ¿Ya? Entonces, de esa manera se va a dar lo que es la extinción si es que no es acompañado del estímulo incondicionado, ¿no? Después de haberlo condicionado. O sea, para que el estímulo condicionado todavía siga vivo, tiene que de vez en cuando acompañarse del estímulo incondicionado. Si no, se extingue, se puede extinguir. Si es que el estímulo no viene acompañado del otro estímulo incondicionado. ¿Ya? ¿Qué más, profe? El perrito puede generalizar los estímulos, a eso se llama generalización. ¿Eh?
O sea, no necesariamente ya tiene que ser el sonido de la campana, puede ser otro sonido que sea parecido y el perrito va a generalizar eso. ¿Ya? A eso se llama generalización del estímulo. Profe, pero ¿qué pasa si es que el perrito ha perdido ya, o sea, ya no recuerda ya? Cada vez que suena la campana, bueno, pues ya no responde ya. Pero ¿qué pasa si de un momento suena la campana y comienza a salivar? Puede pasar eso. A eso se llama recuperación espontánea. O sea, puede recuperar de un momento a otro, recordarse todavía, ¿no? Y bueno, comenzar a lamerse. Eso es importante, recordar lo que es la extinción, lo que es la generalización de estímulos y lo que es la recuperación espontánea, ¿ya? La recuperación espontánea. Eso también son elementos de lo que es pues, el condicionamiento clásico. Algunos ejemplos, profesor, con lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, ejemplo rapidito y sencillo, ¿ya? Ejemplo rápido y sencillo. Estímulo incondicionado. La chica que te gusta. La chica que te gusta, frente a la chica, babeas. Respuesta incondicionada. Hay una música que tú has escuchado de los BTS y no te ha llamado la atención, que es estímulo neutro. ¿Qué te genera? Nada. No te genera nada. Ajá, ¿en serio, profe? Sí, pues. Suena esa música, estímulo neutro, aparece tu chica. O tu chica aparece escuchando esa música. Cada vez que ella aparece, o cada vez que, o antes que aparezca tu chica, suena esa música. Suena esa música, suena esa música, suena esa música, aparece ella. Suena esa música, aparece ella. Cada vez que suena la música, aparece tu chica. ¿Ya? Hay algunos que se condicionan así, ¿no? Una música que nunca les agradaba, ni siquiera escuchaban, pero su chica pues escuchaba esa música. Entonces, ¿qué genera? Cada vez que escuchas esa música, te recuerdas a ella. Supongamos que ella ha terminado contigo. No quiere recordar, no quiere saber nada de ella. Estás en el paradero, pasa una moto con parlantes de concierto. Ahí está, de mi tía Alicia Delgado, Audiencia Mesa. Y pasa tocando la música que te hace recordar a ella. ¿Qué va a generar en ti? Una respuesta condicionada, porque esa música te puede generar incluso que llores. ¿Te das cuenta? Ahí se han condicionado. ¿Ya? Esos ejemplos que pone, dice Nicole. En serio, Nicole, en serio. Sí, además, Sufre la aparte gente. de esos ejemplos, profesor, aparte de eso. Ya, ahorita voy a poner más ejemplos, pues. Espérate, primero vamos a poner ejemplos para los sufridos. A ver, continuamos, ¿ya? Continuamos. Ahorita te cortas las venas, ahorita te cortas. Por ejemplo, los niños cuando van a un hospital, nosotros mismos, ¿te has dado cuenta que cuando vamos al hospital ni bien vemos a la enfermera comenzamos a temblar? O sea, hay gente que hace eso, los niños hacen eso. Entonces, ¿qué cosa es el estímulo incondicionado? La inyección. La inyección, ¿por qué? Le hace gritar al niño, pues, ¡guau! Ya. ¿Quién te pone? La enfermera tan dulce que te recibía, que no te generaba absolutamente nada, no te generaba temor, ¿cierto? ¿Ya? Pero luego, ¿quién te aplica la inyección? La enfermera. Pues. Ahora, cada vez que los niños miran, cada vez que los niños miran a la enfermera, ni bien la miran, comienzan a llorar. Antes no les causaba nada, ahora les causa llanto. ¿Ya? Un niño que está, eh, que espera a papá en la casa, también se ha condicionado. ¿De qué manera, profe? Se condiciona con el sonido del carro. Por ejemplo, carros que pasan cerca de la casa, rapidito sale corriendo el niño y piensa que es papá, por el sonido, por la pisada que hace el papá. O sea, por esas cosas lo va relacionando. Por cierto, acá es importante también señalar
que uno o el padre del conductismo, Watson, ¿ya? El padre del conductismo, que es Watson, llevó a realizar un experimento con un niño. Watson aplicó a un niño este experimento. O sea, los experimentos generalmente, pues, generalmente digo, porque ahora ya está prohibido hacer ese tipo de experimento, ¿ya? No se puede hacer con seres humanos. Eso no está permitido. Entonces, en el caso de Watson, llevó este experimento con un ser humano. Ese ser humano se llamaba Albert, el niño Albert, ¿ya? Y bueno, Albert era un niñito de 8 meses de edad, vivía en un albergue y Watson había pedido permiso a ese albergue, ¿no? Para poder hacer el experimento. Y, y bueno, la diferencia, la distinción de ese niño es que el niño no le tenía miedo a nada. Y le llevaron pues un ratoncito, nada, estaba jugando con el ratoncito, con el conejito, ¿no? ¿Y qué pasó, profe? Pasó de que Watson descubre que el niño le tiene miedo o le tenía miedo al ruido. Cada vez que Watson chancaba algo detrás del niño, el niño comenzaba a llorar. ¡Guau! Entonces Watson ya había encontrado el estímulo incondicionado. Watson dijo, qué chévere, qué bacán, ahora sí ya te tengo en mis manos. Cada vez que chancaba, la respuesta del niño era llorar, respuesta incondicionada. Muy bien, ahora, ¿con qué trabajamos el estímulo neutro? Ah, ya, el ratoncito, el conejito, no le generó nada, ninguna respuesta. Muy bien, lo vamos a condicionar con eso. El ratoncito aparecía, ya con el niñito estaba jugando tranquilo, y, y el sonido de atrás, ¡pah! Y el niño, ¡guau! Después de varias repeticiones, el niño se había condicionado con la aparición de ese ratoncito. O sea, el ratoncito, el conejito, cualquier animalito que sea como de peluche, el mismo peluche, hasta la cara de Papá Noel, etcétera, comenzó a alejarse. O sea que prácticamente lo había relacionado el sonido con la presencia del ratoncito. Eso es lo que hizo John Watson con el niño Albert, ¿no? Y bueno, de ahí hay teorías de lo que pasó con el niño, que le había generado fobia, miedo. Y si tú te das cuenta, hay muchas cosas que así ya nos han condicionado. O sea, los miedos, los temores que nosotros tenemos, en muchos casos han sido aprendidos. O sea, ¿qué cosas de niño pues habremos pasado? Por ejemplo, el jovencito que no quiere comer pescado, así esté sin hueso. Profesor, Imagínate. No. ¿Ah? ¿eso se puede revertir? Esto es lo que quiso hacer Watson, pero ya no le dejaron ya. Porque el niño, claro, dijo, yo lo voy a dejar tal como lo he encontrado, ya no quisieron. Ya. Así no se juega Watson. Porque el niño estaba traumado, estaba el niño. Dicen que murió a los 5 años, otros dicen que no, creció como una persona con fobias, miedos. Pero bueno, no se sabe exactamente qué pasó con el niño Albert. ¿Ya? Bien, gente, hasta ahí estamos bien, todo tranquilo. Entonces, no olvides el estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo neutro, se aparea con el estímulo incondicionado y logra el estímulo condicionado para dar una respuesta condicionada. Acá está el estímulo incondicionado, estímulo neutro, estímulo condicionado. Este es el incondicionado, este es condicionado, la respuesta incondicionada y la respuesta incondicionada y luego la condicionada. Hay procedimientos del condicionamiento clásico que se han utilizado, o sea, para poder hacer el experimento, ¿no? Por ejemplo, a esto se le llama la condición, dice, fundamental del condicionamiento clásico está en la contigüidad. Esto es una ley, ¿no? La ley de la contigüidad entre el estímulo incondicionado y lo que es el estímulo condicionado, ¿no? Pero hay diferentes formas posibles de disponer el emparejamiento, ¿no? Por ejemplo, a esto se llama condicionamiento simultáneo. ¿Cuándo se da? Cuando el estímulo incondicionado y el estímulo
el incondicionado con el estímulo condicionado se presentan y desaparecen al mismo tiempo. O sea, ahí se habla de condicionamiento simultáneo, porque lo general del condicionamiento clásico es el condicionamiento, el estímulo incondicionado y luego el estímulo condicionado. De esa manera, de forma continua, ¿no? En cambio, ¿cuándo se da simultáneo? Cuando ambos estímulos, tanto el incondicionado como el condicionado, aparecen frente a quién, frente al perrito. Cuando se habla de condicionamiento demorado o diferido, es cuando el condicionamiento, o el estímulo condicionado, o sea, la campanita que ya genera respuesta en el perrito, se presenta antes que el estímulo incondicionado y permanece al menos hasta que aparezca el estímulo incondicionado. O sea, en otras palabras, ¿no? Toco la campanita, toco la campanita, toco la campanita hasta que se presente el estímulo incondicionado. Eso se llama condicionamiento demorado o diferido. Condicionamiento de huella o también llamada vestigial. Cuando el estímulo condicionado se presenta y desaparece antes de que se presente el estímulo incondicionado. Acá era demorado cuando el estímulo condicionado, ¿no? Que era la campanita que generaba respuesta de salivación en el perro, se tocaba hasta que aparezca ¿qué? El estímulo incondicionado. Pero en el de huella, ¿ya? Aparece el estímulo incondicionado, la campanita, pero desaparece antes de que aparezca el estímulo incondicionado. A eso se llama de huella o vestigial. Condicionamiento hacia atrás o retroactivo. ¿Cuándo se da esto? Aquí se invierte el orden, ¿no? Es decir, el EI, o sea, acá en lo que tú estás viendo, acá se presenta simultáneamente. Acá se presenta primero el EC, que sería el estímulo condicionado, luego se presenta el estímulo incondicionado. O sea, está el estímulo condicionado hasta que aparezca el estímulo incondicionado. Pero desaparece antes de que aparezca el estímulo incondicionado. En cambio, el condicionamiento hacia atrás es cuando ocurre al revés. ¿Qué significa? Acá se invierte el orden, ¿no? Es decir, el EI, o sea, el estímulo incondicionado, se presenta y desaparece antes de presentarse el estímulo condicionado. O sea, en otras palabras, se presenta el huesito, se desaparece el huesito y ahí viene recién lo que es el estímulo condicional, que sería el sonido de la campanita, ¿no? Entonces son otras formas de desarrollar lo que es pues, el condicionamiento, ¿no? Bien, hablamos de otra teoría. Esta otra teoría ya lo vamos a tocar, ahora acá creo lo tengo. Ya, ¿dónde estás? Ya está. Con esta diapositiva, ¿ya? Condicionamiento operante. Incluso antes del condicionamiento operante, gente, debemos un poquito hablar de la teoría de Albert Bandurra, y de todas maneras lo menciono. Albert Bandurra también es o pertenece, ¿no?, a estas corrientes conductistas. Albert Bandurra desarrolla una teoría acerca del aprendizaje, así, el aprendizaje por modelamiento o aprendizaje vicario también se le llama, por modelamiento, aprendizaje vicario, por observación. Modelamiento no viene esto de pasarela, eso no, viene de modelos, o sea que nosotros desde pequeñitos aprendemos porque hemos copiado modelos, ¿ya? A eso se le conoce como condicionamiento, digo, aprendizaje por modelamiento, aprendizaje vicario, aprendizaje observacional también se le conoce. Entonces, para Albert Bandurra, nosotros aprendemos, o sea, nosotros aprendemos porque hay estímulos, porque hay modelos. De esa manera aprendemos conductas. Entonces, un niño aprende malas palabras porque en casa, en el colegio, en algún lugar ha aprendido. Entonces, a eso se llama el aprendizaje
observacional, aprendizaje vicario o aprendizaje observacional. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasado eso, también hay un tipo de aprendizaje planteado por este señor llamado Edward Thorndike, que va a ser el precursor de esta nueva teoría denominada pues condicionamiento operante y que más adelante lo vamos a desarrollar. ¿Ya? El objetivo es reconocer cuáles son las características más importantes del condicionamiento operante, ¿no? Sus antecedentes, sus modalidades y los programas de reforzamiento. Bien, dice ahí, reconocer cuáles son las características más importantes del condicionamiento operante, sus antecedentes, sus modalidades y los programas de reforzamiento. ¿Cuáles son sus antecedentes? Ahí tenemos, por ejemplo, a este señor que te decía, pues, que es el señor Edward Lee Thorndike, ¿ya? Edward Thorndike realizó experimentos con una caja problemas, ¿no? Caja problemas o caja con trucos para ver cómo los gatos aprendían a salir a través de sucesivos intentos. Este procedimiento de aprendizaje fue denominado condicionamiento instrumental, ¿ya? Entonces, oye, si tú alguna vez has tenido un gato, encierra a un gato en una caja, se desespera, rasca por todo lado. Este aprendizaje también se denominó como aprendizaje por ensayo y error, gente, ¿ya? Aprendizaje por ensayo y error, de Edward Thorndike. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pero, profesor, si lo estimulas con un reforzamiento, lo refuerzas esa estimulación o esa conducta que se mete a la caja, lo refuerzas con algo positivo, el gato obviamente que no se va a asustar, ¿verdad, profesor? Claro, poco a poco el gato se condiciona, ¿no? Justamente lo que hace Edward Lee es eso, pues, ¿no? O sea, lo que está utilizando es la caja y el gato, pues, por tanteo, por todo lado rasca y encuentra un botón donde ¡pa! Choca y ¡pum! Sale fugado, ¿no? Nuevamente lo pone a la caja y nuevamente el gato, después de hacer varios intentos y de ahí pues aprende de que tiene que solamente mover una manejita y ya pues, ¿no? Escapar del lugar, ¿no? Entonces, ese fue el antecedente del condicionamiento. La puerta cierra y el caño también cierra. Y no. Parece que Criseli está haciendo su propio experimento con su gato ahí en casa. Criseli se lo toma en serio las clases de psicología, como debe ser. Entonces, de ahí, Thorndike ya desarrolla estas dos leyes, que lo presenta de esta manera, ¿no? La ley del ejercicio y la ley del efecto, ¿no? ¿Cuál es la ley del ejercicio? Una conducta que se repite, o sea, el ensayo, se establece en el repertorio conductual. De este modo se realiza más rápido y con mayor dominio. O sea que para que algo que has aprendido pueda consolidarse y pueda permanecer, tiene que haber, ¿qué cosa? Ejercicio, pues si no, se te va a olvidar. Y ley del efecto, ya cuando las conductas azarosas, o sea, el tanteo, que conducen a consecuencias satisfactorias, tienden a repetirse, pues las insatisfactorias, que son el error, se eliminan, ¿no? O sea, ley del efecto, cuando lo que ha sido para ti adecuado, lo vuelves a repetir y eliminas pues la parte del error. O sea, en otras palabras, el gato ha aprendido ¿qué cosa? Que no va a estar pues rascateando por todos lados, sino ya sabe dónde debe poner la manito para poder escapar, ¿no? Entonces, a eso, ¿cómo se le conoce? Se le conoce pues como la ley del efecto. Dicho de otra manera, toda respuesta seguida de un efecto agradable
para el sujeto tiende a incrementar la probabilidad de su ocurrencia, ¿no? A eso se llama ley del efecto. O sea que después de una acción hay algo agradable, entonces uno entiende que debe de continuar con ese algo que está haciendo, ¿no? Y en cambio la ley del ejercicio es toda respuesta que se repite o ejercita continuamente, tiende a consolidarse en el repertorio conductual, pues, del sujeto, ¿no? O sea, ahí tiene las dos leyes que van a marcar pautas para que luego se desarrolle lo que es, ¿qué cosa? El condicionamiento operante. El condicionamiento operante es utilizado, gente, constantemente. Si quieres condicionar a tu hermanito, avisa nada más. Aprende la teoría de Skinner. Condicionamiento operante. Definición. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje, ¿no? Pero es una forma de aprendizaje conductual, por el cual una conducta controlable aumenta o disminuye la probabilidad. O sea, la conducta puede aumentar o puede disminuir, ¿ya? O frecuencia de volver a ejecutarse a partir de sus consecuencias. Acá se espera las consecuencias de una conducta. Una persona compra asiduamente, o sea, constantemente, en online, porque los pedidos le han llegado rápido y de forma segura. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué compra? Porque compra vía internet, ¿no? Porque le llega rápido y de forma segura, ¿no? En cambio, otra persona ha dejado de hacerlo porque los pedidos le han llegado en pésimo estado y encima con precios sobrevalorados, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Comenta y comparte ahí, ¿no? Las personas que antes mencionadas han modificado la frecuencia de su conducta de compra en online. Por ejemplo, por las consecuencias, ¿no?, de este comportamiento, la buena atención y la mala atención, que es lo que genera que una conducta pueda incrementarse o una conducta pueda, ¿qué cosa? Disminuir, ¿ya? ¿Cuáles son las generalidades? Bueno, ¿quién es el representante? Es Burroughs, Frederick Skinner, es un estadounidense, ¿no? Pero recuerda que el condicionamiento clásico de Pavlov es ruso, ¿ya? Edward Lee, este señor Burroughs Skinner, son representantes estadounidenses, ¿no? Y la teoría del condicionamiento operante, también denominado condicionamiento instrumental de Burroughs de Skinner, se conoce como una nueva escuela, ¿no? Lo que es el neoconductismo. Él desarrolla lo que es el neoconductismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio? Las conductas cambian debido a las consecuencias. ¿De qué, profe? Del RC y del EC, ¿no? De la respuesta condicionada y el estímulo condicionado, ¿no? La triple relación de contingencia: hay un estímulo antecedente, hay una respuesta del organismo y hay un estímulo consecuente, ¿no? Por ejemplo, en los dos casos anteriores, ¿esto qué cosas son? Son estímulos. Una persona compra en online porque los pedidos le han llegado rápido y de forma segura. Entonces, el estímulo antecedente, ¿qué cosa es? Voy a comprar, ¿cierto? Algo, ¿ya? La respuesta es que voy a comprar, compro y me llega rápido el producto. Por lo tanto, mi conducta de seguir comprando vía online, ¿incrementa o disminuye? Va a incrementar, ¿no? ¿Te das cuenta? Así funciona lo que es la relación o la triple relación de contingencia, ¿no? Hay un estímulo antecedente y hay un estímulo consecuente. ¿Cuál refuerza o va a disminuir mi conducta? Va a ser el estímulo consecuente. Tipo de respuesta es voluntaria, no es como en el de Pavlov. En el de Pavlov es involuntaria, ¿no? Es espontánea, es emitida y es motriz, ¿no? En el sistema nervioso central controla las actividades musculares y esqueléticas, ¿no? Papel del sujeto: el sujeto es activo frente al ambiente. No es como en el caso de Pavlov, cuyo sujeto, ¿cómo era? Un sujeto que espera el estímulo para dar una respuesta. Por eso que una de las comparaciones que se hace entre esta teoría y la de Pavlov es que en esta teoría el sujeto es un sujeto activo, o sea, que realiza la conducta y después de esa conducta hay un premio o puede ser un castigo, ¿no? Entonces, como estímulo. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya?
Tipo de aprendizaje de hábitos y motores, ¿no? Entonces, Barros Skinner es famoso por sus experimentos de condicionamiento operante que aún sigue aplicándose en distintos ámbitos, ¿no? Él trabajó con paloma, también con ratitas. Tipos de respuestas condicionables. Skinner creía que para poder diferenciar entre un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante, deberíamos reconocer cómo funcionaban ambas conductas condicionables. La respuesta respondiente, que sería el condicionamiento clásico, y la respuesta operante, que sería el condicionamiento operante o instrumental. Sudar es una conducta refleja, o sea, es una conducta respondiente, y abanicarse es una conducta operante. O sea, el sudar es una conducta refleja, ¿no? Pero el abanicarse, el echarse un poco de viento, es una conducta operante. Picar la cebolla es una conducta operante y lagrimear ante los gases, ¿no?, emanados de la cebolla es una conducta respondiente. Masticar los alimentos es una conducta operante, o sea, porque tú estás operando ahí, ¿no? Y salivar, o sea, eso es una... Eso no, el salivar no es algo que tú hayas generado, pues es una conducta respondiente porque tiene algún alimento en la boca y la conducta es salivar, ¿no? La conducta es salivar. Entonces, eso es la conducta respondiente, ¿no? Por eso que las diferencias entre la conducta respondiente y la conducta operante es la siguiente, ¿no? La conducta respondiente, o sea, la de Pavlov, es desencadenada por estímulos provocadores, ¿no? O sea, que provocan que uno sude, ¿no?, que uno comience a salivar, etc. En cambio, en la conducta operante no se presentan estímulos provocadores. O sea, no se presentan los estímulos vienen después, ¿no? En la conducta refleja o respondiente es provocada por modificaciones del ambiente denominados estímulos que generan esa respuesta en el sujeto, ¿no? En cambio, la conducta refleja operante no se origina en el ambiente, es espontánea. En el condicionamiento clásico respondiente, la asociación entre el estímulo neutro e incondicionado son necesarias para que se produzca el aprendizaje. En cambio, en el condicionamiento operante, la asociación entre la respuesta del sujeto con el estímulo reforzador es accidental. Es accidental, no es una relación directa, ¿no? En experimentos de Pavlov, el reforzador era aparejado con el estímulo, ¿no? En los experimentos de Skinner, el reforzador es accidental respecto a la respuesta. En conclusión, podemos decir de que, por ejemplo, acá en el condicionamiento clásico hay un estímulo, hay una respuesta. Primero está el E adelante y luego la R. En el caso de la conducta operante de Skinner, primero está la respuesta, luego de ahí viene, ¿qué cosa? El estímulo. O sea que se invierte ese esquema de ER a RE. Primero es la respuesta en Skinner y luego es el estímulo. El estímulo puede ser para que esa conducta incremente o puede ser para que esa conducta disminuya. El experimento. Esta es la caja de Skinner, ¿no? Donde está la rata, la ratita, ¿no? Y bueno, ahí vamos a observar a esta triple relación de contingencias que se le conoce, ¿no? Las contingencias es la relación sí, entonces, entre las respuestas y los reforzadores, ¿no? Este es el estímulo antecedente, esta es la respuesta operante y este es el estímulo condicionante o consecuente, también se le conoce, ¿no? Estímulo antecedente, respuesta operante y el estímulo consecuente. El estímulo antecedente, elemento presente en el ambiente que propicia una respuesta operante espontánea. En este caso, acá, ¿qué cosa es? Las luces, las señales de luces. Pasaba pues de que Skinner dentro de la caja había activado dos luces, ¿no? Dos luces. Y el rojo era para que el ratoncito pues no machuque la palanquita, sino que cada vez que aparecía el color verdecito tenía que machucar y así lo había condicionado. Entonces acá
las luces, ¿qué cosas son? Son el estímulo discriminativo, pues, ¿no? El ratoncito discrimina, o sea, discrimina significa de que sabe cuándo cambia el rojo del verde y cuando está el verde comienza a, ¿qué cosa? A presionar la palanca. Pues. O sea, cada vez que cambia el colorcito a verde, presiona la palanca. Esa conducta de hacer esa acción, a eso se llama pues respuesta operante. Esa es la respuesta frente a ¿qué cosa? Al estímulo antecedente, ¿no? ¿Y qué le va a generar eso? Ah, ya, profe, le va a generar el estímulo consecuente. ¿Qué es el estímulo consecuente? El elemento reforzador. Entonces, ¿cuál es el premio? Los granos. Cada vez que logra machucar cuando el estímulo discriminativo se ha activado, entonces aparecen los granos y eso genera de que el condicionamiento continúa. ¿Qué va a pasar, profe? Pasa de que también se puede, claro, generar una suerte de olvidar ese acto que está haciendo el ratoncito. ¿Sabes por qué? Porque Skinner cambia esta conducta para extinguir, para quitar ese aprendizaje que ha hecho. ¿Sabes lo que hace Skinner? Desgraciado Skinner, debajo de la rata pone pues una red eléctrica, ¿no? O sea, pone una red eléctrica, una red donde va a pasar descargas eléctricas. Y acá está el generador de descargas, ¿no? Entonces, para que deje de estar poniendo su manito ahí cada vez que aparece el botón rojito, ya genera de que cada vez que aparece, o sea, para extinguir su conducta de estar machucando, ¿no? Cada vez que aparece el botón verdecito, le generan ¿qué cosa? Le generan esto que se llama, pues, descargas eléctricas, ¿no? Y cada vez que hace eso, el ratoncito ya no, cada vez que presiona la palanquita, hay una descarga eléctrica que lo termina haciendo extinguir esa conducta, ¿no? A eso sería, pues, castigo. Entonces, de esa manera funciona la triple relación de contingencias, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, la cocina, ¿no? La cocina es un estímulo presente en el ambiente, ¿no? En el que ocurre la conducta operante, ¿no? A eso se llama estímulo antecedente. Se pone a cocinar, o sea, está la cocina, se pone a cocinar. ¿Cómo cocinar? Es una conducta en la que se modifica el ambiente, ¿no? Es una respuesta operante. ¿Ya? Se quema la mano. Se quema la mano, ¿ya? La consecuencia va a provocar que cambie la frecuencia de cocinar. Por ejemplo, hay gente que, producto de que se ha quemado la mano, ya no quiere cocinar. ¿Te das cuenta? O sea, la conducta se va a desarrollar en función si ha habido algo agradable o ha habido pues algo desagradable frente a esa conducta, ¿no? Entonces, de esa manera se va dando. Clase de estímulos en lo que corresponde pues a esta triple relación de contingencias. Están los estímulos antecedentes que se denominan estímulo delta y el estímulo discriminativo, y los estímulos consecuentes, ¿no? Que es el estímulo reforzador y el estímulo aversivo o punitivo, ¿ya? ¿Cuál es el estímulo delta? Señal que nos indica que un estímulo consecuente no aparecerá al emitirse la respuesta operante. También se le llama estímulo discriminativo negativo. O sea que el estímulo delta sería pues el botoncito rojo, ¿no? Cada vez que yo machuco cuando esté el botoncito rojo no me va a aparecer nada. Eso se llama estímulo delta. En cambio, el estímulo discriminativo es la señal que nos indica que el estímulo consecuente aparecerá al emitirse la respuesta operante. El ratoncito dice, bueno, cada vez que yo presiono el botón rojito, no, pues no, cada vez que presiono o cada vez que la luz verde se prende, ahí es donde debo presionar. A eso se llama estímulo discriminativo. El estímulo consecuente, que es el reforzador, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿Grano o no grano? El estímulo reforzador, que se llama estímulo reforzador, es el elemento que aparece como consecuencia del comportamiento.
¿ya? Y determina que dicho comportamiento se mantenga o aumente su frecuencia, ¿no? Suele ser un estímulo agradable. O sea, en otras palabras, presiona la palanquita, está la lucecita y como. Voy a comer, ¿ya? Estímulo aversivo o punitivo, elemento que aparece como consecuencia del comportamiento de la respuesta operante, ¿no? Y determina que dicha conducta se debe evitar o disminuya su frecuencia. Suele ser un estímulo desagradable. ¿Qué pasa? Que en vez de que aparezca la comidita, cada vez que se pone en verdecito, presiono la palanca y me pasa una descarga eléctrica. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Con el tiempo, el ratoncito ya va a dejar de presionar, por más que esté encendida la luz verdecita, porque se ha dado cuenta de que ahora en vez de tener comidita, le pasa corriente eléctrica. Entonces, de esa manera funcionan los estímulos consecuentes. Ahora vamos a hablar acerca de las modalidades. Prepárate, ¿ya? Prepárate. Por favor, porque acá tienes que saber entender algo. Cuando te hablo acerca de refuerzo, ya quita esta idea de positivo o negativo, solamente de refuerzo. Cuando te hablo de refuerzo, la conducta aumenta. Cuando te hablo de castigo, la conducta disminuye. ¿Ya? Hasta ahí yo creo que me dejo entender. El refuerzo, la conducta aumenta, refuerzo o castigo, la conducta disminuye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Gente? Sí, profesor. Habla bien, profe, habla bien, dice ya. Muy bien. Refuerzo, aumenta mi conducta, castigo, disminuye mi conducta. Ya está, aprende bien esto, ¿eh? Refuerzo positivo, una conducta incrementa su frecuencia o su ocurrencia o se repite esa conducta porque la consecuencia que provoca es la presentación de un reforzador, o sea, hay una recompensa. Ejemplo, profesor, estoy en la primaria o en el nido, la profesora nos dice que nos va a poner estrellitas en la cara cada vez que nosotros nos portemos bien. ¿Qué está utilizando tu profesora? Está utilizando refuerzo positivo. ¿Ya? Profesor, ¿tiene que ver algo de positivo y negativo en el sentido de que refuerzas conductas malas y en el otro refuerzas conductas buenas? Nada tiene que ver eso. Nada tiene que ver, gente, ¿no? No te guíes por lo positivo que es bueno y lo negativo es malo. Nada tiene que ver eso. ¿Ya? Te puse un ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. Cada vez que llegas temprano a la clase, ¿ya? El profesor te pone una nota buena. Un AD, un 20, etc. Cada vez que compras en Saga Falabella, acumulas puntos bonus, refuerzo positivo. Cada vez que sacas buena nota, te dan una diploma. Los 5 primeros puestos te premian con una beca al extranjero, alguna universidad particular, refuerzo positivo. Te pregunto y responde ahí en el chat. Cada vez que mi hijo roba una cartera, yo le llevo a comer pollito a la brasa. ¿Reforzamiento positivo o negativo? ¿Refuerzo positivo o negativo? Ahí está, Mayra, María. Ahí está Mayra, María, mis primeras víctimas. Claro, gente, ¿qué te estoy diciendo? No olvides que lo positivo no significa que sea bueno, ¿eh? El refuerzo.
Sino que, ¿qué es lo que te dice Skinner? Una conducta incrementa su frecuencia porque la consecuencia que acá se está diciendo de que solamente va a ser buena cuando... No, no te dice nada de eso. ¿Qué te estoy diciendo? Oye, mi hijo está trayendo una cartera. Yo quiero que esa conducta incremente. ¿Qué le estoy dando? Un premio. Le estoy llevando a comer. ¿Qué profe? ¿Qué está hablando? Sí, pues sigue siendo positivo porque hay premio. De eso no te salgas, porque si no te vas a confundir, porque vas a confundir que positivo tiene que ver con lo bueno, no. No tiene que ver con lo bueno. Claro, ya que se incentiva, claro, Mayra. O sea, es positivo porque hay un premio. Hay un premio. Claro, claro, exacto. Quiero que esa conducta siga incrementando. Y ahí ya pues se valorará si es bueno, es malo, es otra cosa. Pero acá el refuerzo positivo, así, esquemáticamente hablando, ya cada vez que mi hijo ya roba, le doy un premio. Hay gente que hace eso. Entonces, ¿eso es, profe, refuerzo positivo? Yo sí, pues, porque hay premio. Porque hay, ¿qué cosa? Algo agradable, hay recompensa. ¿Ya? A eso se llama refuerzo positivo. Por ejemplo, un sicario, ¿por qué mata? ¿Por qué esa conducta de querer seguir matando a la gente? Porque le pagan, profesor. Hay una recompensa, pues, gente. Eso es refuerzo positivo. ¿Te das cuenta? En algunos colegios se les da a los profesores bono por llegar temprano. Ese es el premio. ¿Qué genera en la conducta del profesor? ¿Que llegue tarde? No, pues todos los profesores quieren llegar temprano porque hay ese bono. ¿Te das cuenta? Refuerzo positivo. Refuerzo positivo. ¿No? Por ejemplo, es que no se utiliza pues en tantas cosas. El mejor trabajador del mes. El mejor trabajador del mes, refuerzo positivo. Todos quieren ser mejores trabajadores del mes. Ese es el refuerzo positivo. Una conducta incrementa su frecuencia porque la consecuencia que provoca es la presentación de un refuerzo, una recompensa, ¿no? Entonces, al mejor trabajador del mes, ¿qué le dan? Bonos de 200 soles para que gaste en un supermercado. Todos queremos ser como él. ¿Qué están aplicando? Skinner. Skinner aplica. Entonces, gente, y refuerzo negativo me da curiosidad, profe. Refuerzo negativo funciona también de la siguiente manera, ¿no? Una conducta incrementa su frecuencia porque la consecuencia que provoca es la supresión de un estímulo aversivo, de un estímulo que le genera pues algo desagradable, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Acá igual se incrementa la conducta. A ver, vayamos a ver lo siguiente, ¿ah? Por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, los niños, ¿no? Cada vez que participan les dan premio, pero a ustedes les voy a condicionar de la siguiente manera. Si ustedes llegan temprano, y yo quiero que lleguen temprano, ya, yo les voy a quitar ya, las tareas, ya no van a hacer tareas. ¿Qué cosa estoy haciendo? Estoy quitando un estímulo aversivo, un estímulo desagradable, con tal de que su conducta de llegar temprano incremente. ¿Te das cuenta? También puedo decir lo siguiente. Cada vez que tú llegas o cada vez que tú apruebas el examen, no presentas tu cuaderno. Hay algunos profesores que utilizan eso, ¿no? Entonces te quito un estímulo desagradable para que tu conducta de entrega, para que tu conducta de aprobar el examen incremente. ¿Te das cuenta? A eso se llama refuerzo negativo. O sea, se quita algo desagradable para que la conducta incremente, para que la conducta pueda aumentar, ¿no? Eso es el refuerzo negativo. ¿Recuerdas el primer ejemplo que te dije que el chico llevaba o robaba y su papá lo premiaba llevando a comer algo? En el segundo caso, refuerzo negativo. Ahora el papá sabe lo que ha hecho. No le lleva a comer, pero ya no le exige de que vaya al colegio. Y el chico, el colegio lo toma como algo aversivo.
Entonces, ¿qué entiende el chico? Cada vez que robo, ya no voy al colegio. ¿Te das cuenta? Pero, profe, eso es malo ya, eso no interesa, ¿no? Digo, lo que interesa es entender cómo funciona el refuerzo negativo. Ahorita estamos en eso, ¿ya? Ahora vamos al castigo positivo. ¿Se ha entendido, gente? Por favor, ahí en el chat. Por ejemplo, cuando ingreso a un carro, en el carro hay un sonidito, si es que delante del carro, ¿no? Delante del carro hay un sonido bastante fuerte, molestoso, si es que yo no me pongo el cinturón de seguridad. Entonces, ni bien me pongo el cinturón de seguridad, ese sonido, ¡pum!, se calma. Entonces, ¿eso qué es? Refuerzo negativo. Refuerzo negativo. Para evitar ese sonido, tengo que generar la conducta de abrochar pues el cinturón de seguridad. ¿Ya? Continuamos. Castigo positivo. A ver, por si acaso, ya un ejemplito de esto y tú me respondes si es positivo o si es negativo. ¿Ya? Vamos, gente. Digo lo siguiente. Juan es un niño que participa en clase. Pero cada vez que participa en clase Juan, la maestra le felicita y le pone de ejemplo. Pero pero este ejemplo te lo voy a terminar comentando cuando termine de hacer castigos, ¿ya? Castigo positivo. ¿Cuándo es castigo positivo? Cuando una conducta disminuye su frecuencia. O sea, el castigo disminuye, ¿eh? No olvides. O sea, el castigo genera de que tu conducta se disminuya. Entonces, ¿por qué la consecuencia que provoca la presentación de un estímulo aversivo? O sea, un estímulo desagradable. Ejemplo, llegas tarde, tu mamá te grita. O sea, y en esto castigo también no vayas a pensar, castigo positivo, ya me lleva al psicólogo, me habla, profe. No, acá te da algo desagradable. Desde una resondrada hasta que te corretea, pues no sé, con un tubo de desagüe, cable, chancla, no sé qué cosas más. O sea, que castigo negativo es que te va a dar algo desagradable. Cada vez que llegas tarde, no sé, pues mamá instala en la puerta descargas eléctricas. Entonces, cada vez que quieres abrir, ¡pum!, recibes descarga, ¿no? Así como las señoras donde tú, por ejemplo, alquilas cuarto, si quieres, no sé, de provincia o vas a ir a trabajar, hay algunas señoras, ¿no?, que dicen solamente hasta las 12 está abierta la puerta, joven, y le estoy advirtiendo, ¿eh? Si llega más de las 12 yo no le voy a abrir, yo cierro la puerta. Hay algunas señoras que son así, ¿no? Claro, tienen que cuidar su integridad, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si llegas más de las 12? Hay una aversión, ¿no? Hay un castigo. O sea, ¿cuál es el castigo? Bueno, te vas a quedar fuera, pues. Entonces, es castigo positivo. Te llama la atención, te dan algo desagradable. ¿Ya? Entonces, a eso se llama castigo positivo. En cambio, castigo negativo es cuando te quitan algo agradable. ¿Qué significa eso, profe? Cada vez que llegas tarde a tu casa, en vez de darte, no sé, con chanclazo, con manguerazo, te quitan el celular, te quitan algo agradable para que tu conducta disminuya. No apruebes el examen, muy bien, te quito tu celular hasta que esa conducta no disminuya y más bien incremente el otro. Ese es castigo negativo. ¿Te das cuenta? O sea, te quitan acá algo agradable. Llegas tarde y ya no vas a ver tu programa favorito, Esto es Guerra. Ya está. Hasta que llegues temprano. Acá se te quita. Acá se te da algo desagradable, acá se te quita algo agradable. ¿Ya? Y de esa manera, tu conducta, ¿cómo es? ¿Incrementa o disminuye? Disminuye. Por ejemplo, señor padre de familia, si es que me está escuchando, dígale, ¿no? Cada vez que no hace caso, no va a salir con sus amiguitas, con sus amiguitos. Ahí está, ¿no? Está practicando castigo negativo. O sea, es quitarle algo agradable al sujeto para que su conducta disminuya. ¿Ya? Entonces, te pregunto lo siguiente y tú me dices si es castigo, si es refuerzo, qué tipo de castigo, qué tipo de refuerzo. Te estaba hablando de Juan, que había levantado su manito para poder participar en clase. Y la maestra le felicita. Pero Juan, la felicitación de la maestra lo toma como algo que no le gusta. Y ahora, en vez de participar, levantando su manito, ya poco a poco ha dejado de participar. La felicitación de la maestra, ¿qué cosa es?
¿Es refuerzo? ¿Es castigo? Si es castigo o si es refuerzo, ¿qué tipo de castigo, qué tipo de refuerzo es? Gente. Recuerda que cada vez que Juancito participaba, la maestra lo felicitaba, pero Juancito lo ha tomado como algo desagradable la felicitación y en vez de incrementar su conducta, ahora ha disminuido su conducta de participar. Ya no quiere participar porque cada vez que participa la maestra le felicita, pero él no quiere, o sea, se siente mal. ¿Qué es eso? ¿Refuerzo o es castigo? Gente, eso es, claro, pues, ese es castigo. Y ese es un castigo positivo. ¿Qué profesor es un castigo? Le está felicitando, pero esa felicitación Juancito no lo está tomando, ya, no lo está tomando como para que su conducta incremente, pues. Esa felicitación lo está tomando como castigo. O sea, es como si le estuviese llamando la atención a Juancito y su conducta, en vez de incrementar, más bien disminuye o sigue participando. Sería refuerzo si es que su conducta estuviese pues incrementando, pero su conducta no incrementa, sino está disminuyendo. ¿Por qué? Porque la felicitación lo está tomando desagradablemente. Entonces, cuando lo toma desagradablemente y disminuye su conducta, eso es castigo positivo. Por ejemplo, te digo, cada vez que los docentes llegan tarde al colegio, se les descuenta, se les quita del sueldo. ¿Qué cosa es eso? ¿Castigo positivo o negativo? Quitar, ¿qué sería? ¿Negativo o positivo? Positivo. Negativo. ¿Dónde? O sea, recuerda, no confundas. ¿Acá qué se le está dando? ¿Se le está quitando o se le está dando algo desagradable? Cuando llegas tarde a tu casa, te quitan el celular. ¿Es el castigo negativo o castigo positivo? Recuerda que en el castigo negativo, acá te quitan algo agradable. Los docentes llegan tarde y le quitan su sueldo, pues. ¿Qué cosa es eso? Castigo negativo, pues. Acá se le quita algo. Cada vez que te quitan algo agradable, ese es castigo negativo. Y hay otra cosa que te digo, ¿no? Cada vez que llega tarde el docente al colegio, los estudiantes le hacen callejón oscuro. Ya, eso es castigo positivo, pues. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Gente. Gente gentita. Aclararlo un poco más, profesor. No nos va a alcanzar para la práctica, tiempo. Ya, a ver, sigamos con otros ejemplos. Si yo, por ejemplo, te digo, ¿no? A ver, ¿cuál es tu duda? Exactamente, ¿cuál es tu duda? No, que haga un poco más de ejemplos sobre ese tema, digo yo. ¿Sobre cuál? ¿Sobre todos estos refuerzos? Ya sigamos con más ejemplos. Si yo, por ejemplo, les digo lo siguiente, ¿no? Cada vez ya que Juan llega tarde a la cita, su enamorada no le da un besito. ¿Qué sería? ¿Castigo positivo o negativo? Negativo. Claro, negativo, porque se le está quitando, o sea, ya no le va a dar, ¿qué cosa? Besito. Pero si digo, cada vez que llega tarde, su enamorada le da una cachetada. Wow. Ahí está muriendo, ya creo. ¿Qué cosa es eso? Ese es desagradable, ese es positivo. ¿Ya? Claro, en el caso del castigo positivo se le da algo desagradable. Acá, en cambio, se le quita algo agradable.
¿Ya? ¿Se entendió? Gente. Sí, profesor. Ya, por ejemplo, acá, ¿no? Una conducta previamente reforzada Sí, se profe. frecuencia hasta eliminarse ante la ausencia del reforzador. A eso se llama extinción, ¿no? Refuerzan la conducta de hacer berrinches, por ejemplo, ¿no? Dejan de darle reforzador aunque lloren. La conducta se extingue. Por ejemplo, casi digo este critter, ¿ya? Este niño, cada vez que llora, el señor, ¿qué le da? El carrito. ¿Ya? ¿Qué cosa está haciendo el chiquillo? Mira, está prácticamente generando que el señor le dé, pues, ¿no? Le dé el carrito cada vez que llora. O sea, cada vez que llora, premio el carrito. ¿Ya? Refuerza la conducta de hacer berrinche, ¿no? O sea, cuando tú le quieres dar el carrito. O sea, si le das el carrito, este muchachito todas las veces va a llorar. No le des el carrito. Que siga haciendo su berrinche. ¿Qué va a pasar? Más adelante esa conducta se va a extinguir. A eso se llama extinción operante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos por acá. En el caso de una persona compró, ¿no?, comidas, una respuesta operante, ¿no?, por delivery. Entonces, refuerzo. Los efectos incrementan la frecuencia o probabilidad de la repetición de la conducta. Ese refuerzo. Castigo, los efectos disminuyen la frecuencia o probabilidad de la repetición de la conducta. ¿Ya? Acá vemos, la consecuencia de la respuesta operante es la aparición o presentación de un estímulo. Entonces, refuerzo positivo, ahora compra muy frecuente porque le gusta su sabor y accede a promociones. ¿Te das cuenta? En cambio, refuerzo negativo. La consecuencia de la respuesta operante es la supresión de un estímulo. Compra asiduamente porque evita el viaje y las colas de espera. O sea, ¿te das cuenta? Acá compra ¿por qué? El motivo es porque no va a ir pues hasta allá a comprarte, eso todo se evita. Entonces, ¿por qué utiliza el app? No porque sea rico, porque sea delicioso, no, sino lo utiliza porque se evita estar yendo hasta la misma tienda, ¿no? Castigo de tipo positivo. Los efectos disminuyen la frecuencia y la probabilidad de la repetición de la conducta. Ha dejado de comprar porque vino contaminada. Claro, imagínate si la comida llega totalmente contaminada o en mal estado. ¿Vas a seguir comprando? No por el aplicativo, no, pues disminuye esa tu conducta. ¿Y cuándo es castigo negativo? Ya no compra porque perdía 5 soles, ¿no?, más en pagar por el delivery. Entonces, porque le están quitando los 5 soles, ya deja de comprar, ¿no? A eso se llama castigo de tipo negativo, ¿no? Se le quita, pues, le están quitando algo agradable. Los programas de reforzamiento, gente, siguen reglas para saber cuándo y cómo se entregarán los reforzadores. Se usan diversos ámbitos, ¿no?, principalmente en marketing y en la educación. Por ejemplo, refuerzo continuo, el reforzador se entregará en cada emisión de la conducta, ¿no? Por ejemplo, cada vez, ¿no?, que yo raspo, que dice la conducta, cada conducta, ¿no?, de comprar, emite, ¿no?, trae un reforzador de premio, dice, ¿no?, además todas sus compras tienen premio, cada bolsa viene con una tarjeta, ¿no?, raspe y gana. Entonces, eso puede generar de que yo compre constantemente, ¿no? En cambio, el reforzamiento intermitente, la conducta trae reforzadores de manera discontinua, ¿no? Este es continua, en cambio este es discontinua, ¿no? Premiamos una de cada 10 compras, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá es continuo, acá todos reciben tarjeta, en cambio acá es cada cierto lapso, ¿no? Cada cierta compra que tú haces, ¿no? El reforzador no se entregará en cada emisión. Por ejemplo, el programa de razón fija, el número de veces que se repite la conducta antes de entregar el reforzador es el mismo, ¿no?
Vida. Bien, cuando se habla, salud, muchachos, salud. Cuando se habla acerca de razón fija y razón variable, significa de cuántas veces uno va a hacer. Acá es por el tiempo, en el programa de intervalo es por tiempo, acá es por cuánto número de veces ocurre dicha conducta. Y esto se divide en dos, ¿no? La razón fija y la razón variable. Acá es fijo. Por ejemplo, ¿no? Después de cada 5 consumos, la sexta es gratis. O sea, yo sé que después de cada 5 consumos, la sexta va a ser gratis. Y como cuando vas, por ejemplo, a un internet y te dice, ¿no? Después de 5 veces, antes de, no sé si recuerdas, no creo, no sé, digo, ¿no? No sé. Ahora todo el mundo creo que tiene internet ya en casa, pero antes ibas a una cabina de internet y en la cabina de internet, ¿no? Para que sigas yendo a esa misma cabina tendría una tarjeta, ¿no? Por cada 5, la sexta, ¿no? Una hora gratis, ¿no? Eso es programa de razón fija. En cambio, el programa de razón variable, el número de veces que se repite la conducta antes de entregar el reforzador no es exacto. Por ejemplo, ¿cuántas veces se necesita jugar bingo para ganar un premio? Por ejemplo, para ganarte, no sé, la tinga, ¿no? No es que 5 veces vas a jugar y a la sexta te vaya, no. O cuando juegas un tragamoneda, por ejemplo, en el tragamoneda igualito pasa eso, ¿no? No en el tragamoneda, pues no, cada 5 veces ya vas a ganar, ¿no? O sea, puede ser, no puede ser. O sea, el número de veces que se repite la conducta antes de entregar el reforzador no es exacto, ¿no? A eso se llama razón variable. En cambio, la razón fija es cada cierto cantidad, ¿no? De veces que tú repites la acción. Y el programa de intervalo, que es el reforzador que se entregará después de transcurrido el tiempo desde la entrega del reforzador anterior. O sea, esto es según el tiempo, ¿no? Programa de intervalo fijo, o sea, tiempo fijo. El tiempo que transcurre entre la presentación de un reforzador y otro debe ser el mismo, ¿no? 7 días transcurren entre la promoción y otra para comprar. O sea, cada cierto tiempo tengo para poder comprar ciertas horas, ¿no? O, por ejemplo, los minutos que me dan en alguna línea telefónica, ¿no? Si yo termino esos minutos, ya no hay, ¿no? En cambio, los programas de intervalo variable, el tiempo que transcurre entre la presentación de un reforzador y otro es inexacto, ¿no? Por ejemplo, el tiempo entre recibir un like y otro es variable, no es que a cada rato te dan like, ¿no? O sea, puede ser de acá un tiempo, de otro tiempo. Eso es intervalo variable, ¿ya? Muy bien. Ya, hora gratis, dice María Jaico. ¿Cómo hora gratis? Claro, una hora gratis pues era en la razón fija, ¿no? Claro, claro. ¿Ya? De esa manera se va dando acá. Acá, bueno, el tiempo es exacto. Por ejemplo, yo, ¿no? Trabajo 1 hora y tantos y me pagan tanto, ¿no? Si sigo trabajando otra hora más, me pagan tanto. Esto es fijo. En cambio, acá no. Acá no. El tiempo que transcurre puede ser que, por ejemplo, en 1 hora alguien produzca 15 camisas, ¿no? Entonces, en ese tiempo va a producir, en otra hora tal vez produzca menos camisas, ¿no? Entonces, según aquel tiempo no siempre es fijo, ¿no? No es porque pase 1 hora ya te voy a pagar tanto, ¿no? En el caso del fijo, sí. Acá en el intervalo variable, eso va a depender, ¿no? Como por ejemplo los likes, ¿no? Los likes no pasan pues a cada rato, pasan cierto tiempo, eso se llama intervalo variable, ¿no? Sobre todo, profesor, en emprendimientos. ¿Cómo? Sobre todo eso pasa en los emprendimientos, profesor, ¿no? Ah, por ejemplo, ¿no? No siempre cuando tú De emprendes algo... comida o ropa. Claro, muy bien. También, ¿no? También podemos utilizar como ejemplo. Muy bien, gente. Entonces pasamos acá. Ya son las 6. Ya debo ir a otro lado, pero igual. Continuamos, ¿eh? Nos hemos llevado prácticamente casi 1 hora y media sin descanso. Y he tomado agua. Oye, ¿dónde está la práctica? No hay práctica. Práctica, ¿dónde estás? Cola, ayúdame a encontrar la práctica, no sé dónde está. A ver. Ya, dice lo siguiente.
Dice lo siguiente. A ver, el condicionamiento simultáneo se presenta cuando, ¿recuerdas? Cuando se presentan juntos tanto el S y el EI, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Claro, pues, profe. 1 la. 2. La extinción en el condicionamiento clásico ocurre cuando desaparece ¿qué? Desaparece el estímulo condicionado del apareamiento, desaparece el estímulo incondicionado. ¿No? ¿Cuál sería? Se aparea, no, desaparece el estímulo neutro del apareamiento, no, pues desaparece el estímulo incondicionado, ¿no? Ahí se va a extinguir, ¿no? Va a desaparecer también. El condicionamiento de orden superior corresponde, orden superior significa que ya se ha reforzado, o sea, ya se ha condicionado, ¿no? Entonces podemos decir de que ha habido pues un condicionamiento instrumental. 3 la E. 4. Para que el estímulo condicionado provoque la aparición de la respuesta condicionada, su presentación debe coincidir con la presentación del o debe ser inmediatamente seguida por este último, ¿no? Debe ser provocada por ¿qué? El estímulo incondicionado. Tiene que estar ahí, ¿no? Claro, para que el estímulo condicionado, provoque la aparición de la respuesta condicionada, su presentación debe coincidir con la presentación del estímulo incondicionado, porque si no hay estímulo incondicionado, no puede haber estímulo condicionado. Esta es la que va a tener que reforzar, funciona como reforzador, ¿no? Las respuestas o reflejos aprendidos por condicionamiento clásico son fundamentalmente, ¿cómo son? Conscientes e inconscientes viscerales, ¿no? Porque son respuestas reflejas, por eso se llama viscerales, ¿ya? La ley por la cual se rige el condicionamiento clásico, ¿cuál es? La ley por la que se rige el condicionamiento clásico, ¿cuál es? La ley de la contigüidad, ¿no? Después de un estímulo viene el otro, ¿no? 7. El estímulo retrógrado, ¿ya? ¿Cuál es el retrógrado? Es cuando se presenta al revés, ¿no? Primero el estímulo condicionado y luego el estímulo incondicionado, ¿no? Se presenta el pseudoaprendizaje, el tiempo acelerado, se produce la huella. El aprendizaje es más significativo que en otras modalidades, la conducta aprendida demora, ¿no? Pero se da. Claro, es esto, bueno, cuando se presenta de forma inversa, demora más tiempo, ¿no? 7 la... O sea que en vez de que tú le pongas el condicionamiento o el estímulo neutro, que es el estímulo condicionado, ya tú le pones primero la comida y luego suena la campanita, se demora más condicionar de esa manera, ¿no? A eso se le conoce así. Para que se produzca la extinción en el condicionamiento clásico, ¿qué debe ocurrir? Se debe suspender la respuesta, dice, no, se debe suspender la emisión del S, luego la presentación del EI, para que se produzca la extinción en el condicionamiento clásico. ¿Qué tiene que haber? Suspensión se debe suspender la emisión del, y luego la presentación, se debe suspender la emisión, no, pues se debe suspender, ¿qué cosa? La emisión del estímulo incondicionado, ¿no? Luego de presentar, claro, suena la campanita y no sale el huesito. Suena la campanita, no sale el huesito. Suena la campanita y a poco va a extinguir esa conducta. 8 la B. Cuando Ernesto presenta taquicardia, solo cada vez que ve entrar a la profesora de inglés, porque esta es una severa. Se puede afirmar que se presenta en Ernesto, ¿qué cosa? Un condicionamiento de orden superior, pues, ¿no? Porque le tiene miedo. El miedo se ha condicionado, ¿no? 10. A la reaparición de una respuesta extinguida, o sea, si hay una reaparición, ya lo hemos extinguido, eso de la campanita, ya no saliva el perro, pero, dice, después de cierto lapso, sin que haya entrenamiento ulterior, se denomina, o sea, si hay una respuesta después a eso se llama recuperación espontánea, ¿no? Porque lo recupera espontáneamente la información.
Vamos con la número 11. El modelo por el cual se fundamenta el condicionamiento respondiente, ¿cuál es? Es la asociación de estímulos. Respondiente o clásico, no olvides, condicionamiento clásico. Cuando un padre de familia le dice a su hijo, si cumples tus tareas, entonces te levanto el castigo, está presentando, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, te quito algo aversivo si es que cumples tu tarea. Reforzamiento positivo. Eso es, si cumples tu tarea, yo quiero que cumplas tu tarea. Entonces te levanto el castigo que te da, entonces te quito algo aversivo, entonces es reforzamiento positivo. En el condicionamiento, el estímulo incondicionado se presenta luego de finalizar la presentación del estímulo condicionado por un lapso de 5 segundos. ¿Eso qué cosa es? Eso es de morados, huella. ¿Cuál sería? ¿De morado o de huella? Ese es de huella, ¿no? De huella, pasado 5 segundos. Eso es de huella. De huella o también conocido como vestigial, ¿no? También conocido así. Muy bien. 14. Es aquella ley del aprendizaje sobre la cual se basa el condicionamiento operante, que dice que una respuesta tiende a repetirse si va seguida de una consecuencia agradable. ¿Recuerdas cuál era? Efecto o ejercicio. Es efecto. Ese es el antecedente, ¿no? En la es cuando se refuerza después de cada cierta cantidad determinada de conductas emitidas. Es cuando se refuerza después de cada cierta cantidad determinada. Es una cantidad determinada. ¿Qué programa es? Intervalo fijo, razón fija, intervalo variable. ¿Cuál es? Razón fija, bueno. Porque te está diciendo claramente acá cierta cantidad determinada. O sea, después de cada 5 veces que vas a la cabina, te van a dar tu hora gratis, ¿ya? Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Bien, gente, cumplido. Espero estén satisfechos. Después de la semana anterior donde llegué tardecito. Soy recontra tarde. Chao, nos vemos. Me voy a otro. Chao, profe, gracias por todo. Ambiente, a otra sala. Así.